La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amigos de Operaire. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, buenas tardes. Todo bonito hoy con gran estreno, Por supuesto, Simón Bocanegra. Gran Simón. Bien, a las 20:30 en el Teatro IFE, entonces los esperamos a todos en el estreno de Simón Bocanegra con un elenco excepcional: Sabrina Cícero, Luis Gaeta, Omar Carrión, en fin, el resto del elenco y un coro femenino que ni te cuento. Viene preparado, no sabes cómo. Primera, va a ser unos internos bárbaros. Bueno, tenemos la visita de hoy del director Giovanni Panella, que tuvo la gentileza de acercarse al programa. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar con él de una obra excelente de Refugee, que tuvo la gentileza también de traernos una grabación. Así que, bueno, empecemos, ya que hoy tenés que huir más temprano. Te pediría si querés que empecemos con las noticias o con... Bueno, dale, mira, te cuento el programa para hoy, además de Simón Bocanegra a las 20:30. No hay más nada. No, mira, tenemos el ciclo de grandes conciertos en la Facultad de Derecho de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, en el Salón Auditorium a las 19 horas, en Figueroa Alcorta, 2263, la entrada libre y gratuita. Como siempre, se invita a colaborar con un alimento no perecedero. Tenemos ópera Il Cappello di Paglia di Firenze. Esto es la entrada libre y gratuita también en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas en el auditorio en Viamonte 1549 a las 19 horas también. Un concierto, Foro Argentino de Compositoras, Tejedoras de Sonidos, en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Esto es en Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420. Y la Orquesta Sinfónica Nacional con el Coro Polifónico Nacional en el Centro Cultural Kirchner en el Auditorio Nacional a las 20 horas. Después, para mañana, tenemos a Clásica Joven, los premiados en el Concurso Nacional de Música de Cámara del DAMUS de la UNA. También en el Centro Cultural Kirchner, en el Salón de Honor a las 18 horas. En la Usina del Arte tenemos 2 conciertos mañana. El Cuarteto Fénix en la Sala de Cámara a las 19 horas y después la Argentina Gospel Choir en el auditorio a las 21 horas. Esto, te repito, es en la Usina del Arte, en Cafa Arena 1, esquina Pedro de Mendoza. La entrada es libre y gratuita también y las entradas se reservan online. Y el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho para el día sábado, tenemos también 2. El Ensamble de Música Contemporánea del DAMUS, bajo la dirección de Luis Belforte, esto es en el Salón Auditorio a las 16 horas, y la Orquesta y Coro del Conservatorio Superior Manuel de Falla, bajo la dirección de Marcos Puente Olivera, en el Salón de Actos a las 18 horas. Esto es en la Facultad de Derecho, en Figueroa Alcorta 2263. Te recuerdo que la entrada es libre y gratuita y se invita a colaborar con alimentos no perecederos. Bueno, como todos sabemos, el domingo no hay nada porque hay elecciones. Exactamente. Así que no hay ninguna programación para el domingo. No, pero para el jueves que viene, sí te recuerdo, es la segunda y última función de Simón Bocanegra a las 20:30 horas también. Bien, o sea, hoy y el jueves. Exactamente. 20:30 horas, Teatro IF. Imperdible. Hace muchísimo que no se da Simón Bocanegra acá en la Argentina. Recordemos que Simón Bocanegra está basada en una historia real, la de Simón Bocanegra,
que vivía en Génova en el 1350 aproximadamente, que fue el Dux de Génova, que se peleaba con los Grimaldi y con otra serie de familias donde todavía la unificación italiana no estaba, hasta que al final lo derrotan y se erradica en Pisa, y después de Pisa vuelve, le da la viaba a todos y se queda él al frente de todo, hasta que aparentemente en 1366-67 muere envenenado. Eso es lo que dicen las malas lenguas, lo cual para la época no me extraña para nada, que lo maten envenenado, ¿viste? Era lo más común. Así que bueno, ese es el Simón Bocanegra original, en el cual está basada la historia. La historia también tiene cosas muy románticas. Por ejemplo, Amelia nunca se sabe que realmente es la hija de Simón Bocanegra, lo cual el Grimaldi pretendiente se pone celoso de Simón Bocanegra, pensando que es el amante y no que es el padre, hasta que al final, en el último acto, como en todo buen teleteatro, descubre, pero ¿cómo? Eras el padre, no era el amante, no, soy el padre. Bueno, en fin, pero una obra que tiene dos características que son fundamentales. La primera es que es un Verdi que empieza a trabajar la orquesta de otra manera. Empieza a tener cosas mucho más elaboradas que el famoso tachín tachín que acompañaba casi todas las óperas anteriores. Acá ya hay otra envergadura orquestal, sobre todo en la revisión, porque esto es de 1857, es el estreno, se hace en la Fenice, en Venecia, y luego se reestrena en 1881, ya un Verdi sumamente maduro, en la Scala. Entonces la parte orquestal va sufriendo toda una transformación que empieza a mostrar ya en un Verdi maduro. Todavía sigue estando el aria, cabaleta y concertado, pero los números empiezan a diluirse, el acompañamiento orquestal cambia totalmente, es otra cosa, es mucho más elaborado, más fino, y siempre, como siempre, mantiene las bellísimas melodías, los concertados, el Prole, Patrici, todos esos concertados que son realmente fantásticos y que hacen que la obra no decaiga en ningún momento. Siempre hay un aria, otra aria, un dúo, un trío, vale la pena escucharla porque con la maestría de Susana Cardonet en prepararla y en acompañarla con su piano maravilloso, va a ser realmente un lujo ir a escucharla. Así que estaremos todos 20:30 en el Teatro IFE. Bien, contanos un poco. Refic y vos son más o menos como hermanos ya, porque estás cansado de hacer cosas y recuperar a Refic. Sí, digamos, es una misión paralela a mi actividad que nos tomamos también con mi esposa Marta Rossi. Nosotros somos de los pagos de Refic, nacimos en el mismo lugar en práctica. Entonces este nombre lo escuché nombrar desde siempre. Lo que pasa es que escuchaba el nombre, pero no escuchaba la música. O sea, la música de las obras más importantes se habían perdido, se ejecutaba poco, motetes o pocas cosas. Después hubo también otras personas antes que yo que hicieron mucho para descubrir este personaje, pero sobre todo en la parte biográfica. O sea, hay un maestro, se llama Giuseppe Marchetti, que compuso una biografía con un catálogo de las obras, que ahora es incompleto porque descubrimos 3 o 4 obras nuevas con Marta Rossi y mi esposa, pero es una base de trabajo increíble. Lo que hicimos nosotros es empezar a rescatar los manuscritos, reconstruirlos y volver a ejecutarlos, que es una tarea muy difícil para hacer porque es más o menos como una casa al tesoro, porque Refic, a ser un cura y a no tener herederos directos, tenía familia pero no hijos, por supuesto, mucho del material está escondido en varios archivos, bibliotecas en Italia, o por ejemplo él tenía una costumbre que si componía una obra importante, que tenía una connotación geográfica importante, regalaba el manuscrito de esta obra al lugar. Así que muchas cosas están desparramadas por este motivo. Así que encontrar los manuscritos es realmente una tarea muy difícil. Y después se arranca todo el proceso de reconstrucción. Por ejemplo,
esta obra que hemos estrenado, que le voy a proponer hoy, la María Magdalena, es su primer gran oratorio, bueno, él compuso un oratorio para su licenciatura en composición en el conservatorio, que se llama Cananea, que estrenamos el año pasado, siempre acá en Buenos Aires, y luego de eso él era muy reconocido como compositor de música sacra, pero bueno, vos Eduardo sabés muy bien que también que instinto teatral tenía este hombre al haber participado en la producción de Cecilia, ¿no? En el 2008 con Adelaida Negri. Entonces él buscaba el éxito también en las salas académicas. Y María Magdalena es su primer gran oratorio, que no se estrenó entero en el 1917 y que nosotros propusimos el 20 de septiembre pasado por primera vez en su forma integral, o sea, prólogo y 3 partes, casi 2 horas de música muy impactante, muy grande. El argumento, bueno, son varios fragmentos de la tradición ligada a la María Magdalena, visto pero de los ojos de María Magdalena. O sea, ella es la protagónica absoluta de la obra. Hay personajes como, por ejemplo, Cristo, lo histórico que relata, el relator, pero todo está, entre comillas, viciado por la mirada de María Magdalena. Y hay, bueno, el prólogo, que tiene un coro femenino y un monólogo de María Magdalena donde ella habla de su desesperación de haber perdido el recorrido, ¿no? Después hay la primera parte que se desarrolla en la casa del fariseo, donde Jesús está comiendo en la casa del fariseo y llega esta mujer que le llora sobre los pies, le seca con el cabello los pies, ¿no? Esta ahora en la tradición cristiana más moderna no se define más como María Magdalena esta mujer, pero en la época de Refice todavía quedaba esta tradición. Entonces la primera parte es así. La segunda parte, que es la más grande, está toda desde la condena a muerte de Jesús, la Via Crucis, crucifixión y deposición en el sepulcro. Y la tercera parte es la resurrección. Pero la cosa increíble de esta obra, más increíble aún pensando a la época de composición, que es 1915, es la modernidad del mensaje. O sea, por ejemplo, la resurrección no es ha resucitado, aleluya, aleluya, como muchos oratorios, además escrito por un cura, sino Jesús llama a ella. Él resucita y dice, surge, o sea, mostrate, él a ella. Y es algo muy, muy raro. Creo depende también por eso que no fue estrenada entera, porque creo que era demasiado atrevida el argumento y la manera en la cual Refice desarrolla este argumento. Porque él creo que no hay noticias, pero me imagino que recopiló también el libreto. El libreto viene de, bueno, el Evangelio, pero también de otras fuentes muy atrevidas. O sea, el Cantar de los Cantares, que es un libro que habla de amor. Lamentaciones de Jeremías. O sea, hace una recopilación de varios textos con una habilidad teatral encima increíble. Y la música es casi wagneriana, te podría decir. Tiene Strauss, Puccini, hay de todo. Un joven Refice de 33 años que buscaba el éxito, entonces puso toda su mejor energía en esta obra. Yo la descubrí porque en el 2018 en Rumania, luego de haber reconstruido, reestrené el Stabat Mater de Refice, donde Marta también cantó la parte de solista. Lo hicimos con la Filarmónica Oltenia de Craiova. Y buscando informaciones sobre Stabat Mater, se estrenó en la misma velada, o sea, Stabat Mater y parte de la María Magdalena, prólogo y parte segunda. Y todas las críticas de la época, yo encontré diarios que hablaban, todos decían, Stabat Mater muy lindo, muy inspirado, pero María Magdalena, increíble. Para mí Stabat Mater ya era hermoso, de hecho es hermoso. Y digo, ¿qué habrá escrito en María Magdalena para llamar más la atención? El tema es que la obra estaba desaparecida.
no estaba más el manuscrito. Así que en una de nuestras sesiones de investigaciones con Marta, volvimos a redescubrir este manuscrito, apareció. Bueno. Y ahí empezó todo este recorrido de casi un año de reconstrucción, y el 20 de septiembre la estrenamos. Bien, vamos a escuchar un fragmento entonces Sí. de María Magdalena. Esto se ejecutó en En la Basílica del Socorro. Basílica del Socorro. Por la Cantoría de Socorro, el ensamble coral Cámara 21, el coro Santísimo Redentor de Ramos Mejía, y bueno, en mi dirección. Bien, adelante cuando quieras.
Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Bueno, muy bien, entonces hoy un gran elenco, Simón Bocanegra Simón, 20:30 en el Teatro IF. Contanos un poquito, Luciano, los roles, quienes los interpretan. Bueno, ya lo mencionamos, pero quiero repetirlo. Sí, en el rol de Simón Bocanegra lo tenemos a Omar Carrión. Omar Carrión, gracias. Ay, qué papelón. En el de Paolo lo tenemos a Luis Gaeta. Fiesco es Carlos Esquivel. Tenemos a Gabriel Adorno, Fermín Prieto, Amelia, Sabrina Cirera, perdón, y de Pietro a Raúl Lagomarcino. Bien, muy bien. La dirección escénica y la puesta en escena es de Adriana Segal. Adriana Segal, y la organización musical, la dirección musical y el piano es Susana Cardonet. Un lujo. Que la invitamos para el próximo viernes a Susana Cardonet. Por supuesto. Si es que puede venir, va a ser un gusto tenerla. Bien, escuchaba este fragmento, realmente es impresionante la calidad y la gama de timbres que tiene y la forma en que está hecha la estructura, sobre todo para lo que vos me decías, 1915, donde ahí ya se empezaba a correr el riesgo de entrar en un modernismo que después no prosperó para nada. Sí. Y él, sin embargo, mantiene una línea melódica y armónica excelente, ¿no? Sí. Además, da una prueba de una completa preparación musical, además que una gran inspiración artística, o sea, un manejo de las masas orquestales, corales, de los solistas, porque el próximo ejemplo audio que tendremos hablaremos de los solistas, porque es lo que está más involucrado ahora en la parte más coral. Saca a todas las masas y también a los solistas lo máximo que pueden, o sea, exige y pide la máxima expresividad, desde el más fuerte con 4F a pianísimo con 4P, y todo lo que hay en el medio. Y también él logra tratar los personajes realmente como personaje de ópera. Esto está clasificado como oratorio, también por su estructura. Hay un relator, un storico, pero en práctica es ópera lírica. La manera de la fuerte pasiones, van a ver, o sea, hace cantar Cristo como si fuera un Iago, un gran barítono, o sea, no es el Cristo de las pasiones de Bach afuera del tiempo, del mundo, ¿no? O sea, es un personaje que actúa más que cantar. Y esta María Magdalena es un personaje increíble, muy moderno, más moderno aún con nuestros tiempos, donde esta mujer es tratada con una profundidad dramática y psicológica increíble. Él lo logra siendo relativamente joven, en 1934, siendo cura, a los 34 años, en 1915. O sea, es una cosa, realmente me asombré mucho, y además la habilidad técnica en el tejido orquestal. Sí. Cómo logran mezclar los instrumentos para inclusive crear nuevos timbres. No es solamente el oboe más la flauta. Crea efectos, da efectos. Mucho, parece música para imágenes, para películas. Todavía no existían las películas. Música muy evocativa de una imagen. Que sea un personaje, él utiliza el leitmotiv como Wagner, por eso decía también wagneriano. Y también, o sea, cada personaje, cada estado de ánimo tiene su tema relativo. Pero más allá de esto, él logra pintar con los colores orquestales, con el convento del coro, situaciones, o sea, te la aclara completamente. Cuando hicimos el estreno, pusimos en el programa de mano traducción, texto y traducción, y el público pudo seguir la historia como si fuera mirando una ópera lírica o una película. Inclusive el histórico, que sería el relator, que tendría que estar afuera el que cuenta, no el que hace la acción. Sí. Lo utiliza con una carga expresiva increíble. Cuando en la segunda parte, que hoy no vamos a escuchar, pero dice
circa a la hora nona expiró, lo hace con un dramatismo increíble, y hay un tejido orquestal también, hay de escalofrío, parece una película del horror. Esto llama la atención ahora en el 2019. Imagino lo que puede haber generado en su época. Refice fue un grandísimo músico, por eso nuestro compromiso para volver a descubrirlo es tan grande, tan fuerte. No es solamente porque de mis pagos. Tuve la suerte de tener un grande compositor nacido a 10 kilómetros de tu casa, de mi casa, pero es un gran compositor, y esto no lo digo yo, lo dijo Toscanini, por ejemplo. Sí. Toscanini dijo: Refice sería el más grande operista vivente si no fuera por la sotana. Es cierto, sí. Así que, bueno, es realmente una gran tarea. Hay otras joyas para redescubrir, estamos en eso, y espero proponerla al público lo antes posible. Ojalá se pueda, sí. Y vos mencionabas lo poco conocido que son algunas obras de los compositores. Hay una estadística que es realmente significativa, ¿no? La estadística esta está hecha en un estudio de una universidad de Estados Unidos, donde te dice, miren, del 100% de los compositores solamente se conocen el 5%. Pero de ese 5%, si ese 5% lo transformamos en un 100%, la música que se escucha de esos compositores es también el 5% de lo que realmente escribieron. O sea que hay una parte enorme, gigantesca de música, de compositores conocidos que no se conocen. Sí. Y es más, si yo a algún operómano le pregunto, a ver, che, contame cómo es el argumento de Jerusalén de Verdi, seguramente nadie la conoce, y es Verdi, no estamos hablando o te digo, bueno, Giovanna d'Arco, sí, porque Giovanna d'Arco, porque esto, pero es una estadística muy linda en el sentido que te deja al descubierto el poco conocimiento que se tiene realmente de las obras de los autores incluso conocidos, porque de los conocidos, ese 5% que normalmente se representa está, para variar, influenciada por las discográficas, por el mercado, por todo lo que vende, por lo que la gente compra, por lo que la gente conoce y te repiten que conozcas, y no hay muchos, como en tu caso, que se toman el trabajo de investigar realmente qué es lo que trasciende y que no está, digamos, a disposición de todo el mundo dentro del mercado comercial. Esta tarea de investigación, y por esto viene a cuento la estadística, es un laburo que realmente te felicito, porque hay poca gente que realmente lo hace y casi ninguno toma los riesgos que tomaste vos cuando decidiste poner en valor y presentar y hacer la grabación de esta obra de un autor que seguramente el 90% de la gente que estudia música o que dice conocer de música le decís Refice y no tienen ni idea de quién se trata, ni qué hizo, ni qué no hizo, y si era turco o si era italiano, ¿viste? Tal cual. Es lo más probable. Y esta estadística me llama la atención, pero no tengo la menor duda que sea verdadera, porque por ejemplo, hablando del 100% del 5% que vos hablabas, nosotros, yo me especialicé mucho en la música italiana, bueno, hago otras cosas también, pero mi marca es la música italiana de final del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX más o menos. Y ahí, por ejemplo, los grandes compositores operísticos inclusive, tienen un montón de música de cámara que está desconocida. La música de cámara de Puccini, de Mascagni, de Leoncavallo, de Zandonai, está desconocida al gran público. Y son joyas, son óperas en miniatura. Y uno dice, por eso, de ahí viene la ópera. Hacemos conciertos, pero una cosa tengo que decir. En mi experiencia de rescatar estas obras, yo veo que el público, por lo menos acá en Buenos Aires, pero en general en otros lugares también, son muy curiosos. El público es curioso de novedades. Por supuesto hay que crear, y en esto los tiempos modernos que vivimos, no soy tan pesimista con respecto a los tiempos modernos. Lo que pasa es que hay que trabajar con los desafíos y con los impulsos
que el tiempo moderno te sugiere. Porque si uno entra al concierto, agradece al público, empieza a tocar o empieza a dirigir, es un concierto más. Si uno prepara el evento, o sea, prepara, dice, miren que vamos a estrenar esta obra es importante porque... y tenemos todos los medios de comunicación ahora, es increíble, es un sueño lo que tenemos ahora en los tiempos modernos. Durante el concierto, bueno, no fue el caso de María Magdalena, pero en los conciertos de música de cámara que hacemos con Marta, por ejemplo, cada 2 o 3 obras uno explica lo que está haciendo, explica el argumento, pero también la importancia de esta música. El público está totalmente enganchado, y si despertamos la curiosidad al 1% del público que está ahí, esto ganamos ya. Totalmente. Es este el desafío moderno. Pero antes, sí, la empresa discográfica tenían su línea, ¿no? Pero un privado antes no tenía muchos medios para enfrentar eso. Sí. Claro, nunca vamos a tener el poder de una gran empresa discográfica, pero vamos a tener convocatoria. Este concierto de la María Magdalena, gracias a la colaboración del querido Ricardo Mandel, que agradezco por Siempre Colonero, vino a grabar en vivo y en directo el estreno, lo envió en vivo. El concierto durante la función fue visualizado por 1.200 followers de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia, España. Ahora creo que está como a 6.000 visualizaciones. Qué bueno. Para una obra y un compositor desconocido. Esto es increíble. Y en este tiempo moderno lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que nosotros los artistas, y te lo digo porque vos también tenés mucho coraje en este sentido, tenemos que tener el coraje de proponer algo nuevo. Y hacer todo para que la gente entienda que esto es valioso cuanto una Bohème de Puccini, una Tosca o... una Traviata, o sea, porque además en el tiempo que se estrenaban estas obras era totalmente normal tener un panorama muy amplio de obras que se ejecutaban. No se ejecutaba solamente Traviata, Tosca. Al lado de esto había un montón de obras que a lo mejor fueron estrenadas, ejecutadas, estuvieron en temporada un par de años y olvidadas. Totalmente. En el Colón, desde 1910 a la fecha, hay muchísimas óperas que se estrenaron, se dieron una sola vez en una temporada, 2 o 3 funciones, y después nunca más. La sangre de las guitarras, qué sé yo, tantas obras, La Virgen del Sol, de Schiuma, hay tantas obras que realmente tienen un valor enorme y que nunca más se volvieron a dar por mercado o por lo que sea. Pero es así, hay muchísimas obras que nacieron, se ejecutaron. A mí me tocó estrenar óperas argentinas que también las pudimos hacer una sola vez, 2 o 3 funciones, y después nunca más pudimos volver a hacerlo. Está bien, nosotros no contábamos con auspicio de nadie, era todo a pulmón, se ponía la plata, uno ponía la plata, invertía todo, pero no tenía atrás el respaldo de una temporada del Colón que bancara cosas, o de otros teatros del Argentino de La Plata. Y las obras se pierden, se quedan. Cuando uno la hace, lo que hay que tratar por todos los medios es de grabarla y filmarla, y después subirla a YouTube y ver la difusión, hacerla de otra manera. Claro. Por lo menos que quede el registro, y que eso sí, como vos bien decís, a través de la potencia de estos medios de difusión que están al alcance de todos, poder tratar de que sea mucho más la cantidad de gente que se acerque a verlo, que por curiosidad la ponga, ¿viste? Para después volverla a ejecutar, porque esta música tiene el máximo del poder expresivo, escucharla en vivo. Mira, yo te cuento una experiencia personal. Yo hace mucho tiempo componía, escribí mucha música, y escribí una obra sinfónica que se llama El Evangelio Criollo. Esto se publicó, se editó en el sello discográfico Music Hall, y después la presentamos en Cosquín, en vivo. Presentada en vivo en Cosquín fue la única vez que se presentó como estaba escrita. La Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico de Ciegos, Luis Medina Castro, que era el narrador,
el grupo Los Pucareños, Daniel Toro, que era la voz de Dios. Ahí se presentó todo en el escenario en vivo, todo, con la sinfónica, todo como estaba escrito. Fue la única vez que se pudo presentar como estaba escrito. Después el resto se hicieron videos con las grabaciones y un montón de cosas. Pero nunca más, nunca más. E incluso todavía conservo los 33 RPM con la grabación original y algunos videos, pero después nunca más, es una pena. Y esto me pasó a mí en lo personal, de decir, bueno, ¿quién te banca una producción como esa vez bancó Cosquín, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es absolutamente imposible. Claro, yo estoy hablando de las obras de Refice porque es el argumento, pero si tengo que hablar, por ejemplo, de mi actividad como compositor, Adelaida Negri tuvo el coraje de estrenar una obra mía, digo, obra en el sentido ópera lírica, en forma de concierto, que fue Michael en el 2015, y estrenó unas cuantas obras mías Adelaida, pero el coraje de ella, que era otra persona muy curiosa y muy atenta a lo no ejecutado. Más allá de estas personas iluminadas, es muy difícil proponer estas cosas. Así que con la Basílica de Socorro también hicimos gran esfuerzo, además porque María Magdalena es 2 horas de música, es monumental. Claro. Yo pude hacer el Stabat Mater en Rumania con la Filarmónica Oltenia porque duraba 35 minutos. Entonces, la primera parte hice Respighi y un compositor rumano, y en la segunda parte propuse el Stabat Mater de Refice, que le gustó, y después una vez que he escuchado, ensayado, me venían a buscar y me decían, maestro, ¿de dónde viene esta música? ¿Por qué no se conoce? Así. Pero imagínate lo que tiene que ser proponer 2 horas de música sin conocerla, solamente con la partitura, en los tiempos modernos, como María Magdalena. O sea, la única manera que alguien más sea interesado a ejecutar esta obra es que ahora yo la grabé y existe, y le puede enviar algo para que escuche. Esta obra ahora volvió a existir. Vamos entonces a escuchar el segundo fragmento que has traído. Quiero decir solamente los nombres de los solistas, los cantantes, que son Sebastián Angulegui en el rol de Cristo, Mariano Spagnolo en el rol de lo histórico, Gabriel Vázquez en el rol de Simón el fariseo, que no vamos a escuchar, pero fue parte del elenco, y María Magdalena estuvo a cargo de Florencia Burghardt. Bien, bárbaro.
Operaire, simplemente ópera. Bueno, muy bien, escuchábamos entonces la grabación de María Magdalena de Refici. Comentabas que el interno estaba en la parte donde está el órgano, en la parte superior de la iglesia. Este último aleluya final pusimos el coro arriba. Y hay también otro coro interno en la segunda parte que siempre ahí. Y por eso decía que esta música va a escuchar en vivo, porque la grabación no puede dar la sensación del coro que viene de otro lado, pero en vivo fue algo muy, muy emocionante. Sí, ¿no? me Para el imagino. público. Aparte, siempre las cosas hay que escucharlas en vivo. Sobre todo las obras que están hechas para ser interpretadas en una iglesia, ¿no es cierto? Porque el efecto reverberación ayuda a la armonía que sigue, es decir, cuando el compositor es inteligente y lo programa bien, como hacía Bach, juega con la resonancia para seguir con la armonía en los acordes que vienen, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Así que realmente es el ámbito ideal. Una cosa es escuchar Bach con órgano en una iglesia, otra cosa en un concierto, no tiene nada que ver. Son dos autores diferentes. Bien, proyectos. Bueno, para fin de año, ahora estamos con Marta con varios proyectos de música de cámara, siempre música de cámara italiana. Nosotros hacemos viajes temáticos adentro, o sea, pusimos todo obras que tienen que ver un hilo conductor, ¿no? Por ejemplo, ayer hicimos en el teatro, en el Salón d'Ora de la Prensa, Stornelli e Serenate, que creo que vamos a repetir muy pronto, que son música popular pero tomada en ámbito académico por grandes compositores, ¿no? Y ahora vamos a hacer un programa siempre de música de cámara, también con Ricardo Dorrego, en el Fernández Blanco el 10 de noviembre, el domingo 10 de noviembre, a las 19 horas. Bien, Giovanni, realmente te agradezco muchísimo la gentileza de que hayas venido, de que nos hayas traído este excelente material y de toda la charla que nos ha ilustrado tanto sobre Refici, sobre el trabajo de investigación que estás haciendo, y te deseamos la mejor de la suerte y esperemos que sigas recuperando de entre el polvo otras partituras de Refici de la calidad de la que acabamos de escuchar. Gracias a vos. Muchísimas gracias por venir y por supuesto Operaire está a tu disposición para todo lo que necesites. Muchas gracias. Bien. Gracias, Eduardo. Nos despedimos hasta el próximo viernes entonces. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com. Errada.com. 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 Errada.com.